de Maestro, la nueva película de Bradley Cooper, que ya está en Netflix disponible desde hace unos días, desde el 25 de diciembre. Vean mis nuevos audífonos, cambian de color, son audífonos. Ahora sí parezco un gamer, parezco el propio gamer. Bueno, vamos a hablar de Maestro. Em, a ver, esta película, esta película forma parte de un género que son las biopics o las biografías, digamos, filmadas, las películas biográficas, ¿no? Y este es un género que le pasó un poco como el género de superhéroes, que así como el género de superhéroes en algún momento cooptó todo el cine y de alguna manera se hizo insoportable el cine porque todas las películas de superhéroes, no solo habían muchas, sino que las películas que había, eh, pues seguían todas más o menos la misma fórmula. Con el género de las biografías o de las biopic o de las biografías filmadas pasó más o menos lo mismo, ¿no? Hubo un momento en el que había muchas películas de este género o de este subgénero y todas eran más o menos iguales. Seguían literalmente el mismo esquema que era. Se basaba en una persona que era relativamente icónica. Esta persona pues la conocíamos en la primera escena o en las primeras escenas como un ícono, conocíamos al ícono, nos relacionábamos con el ícono. Una vez que nos relacionábamos con el ícono, había un gran flashback a la infancia del personaje y en esa infancia se nos contaban dos cosas. Se nos contaba un trauma y se nos contaba un descubrimiento. El trauma va a pasar, o sea, en ese primer acto se nos contaba un trauma y un descubrimiento. Ese trauma en ese primer acto va a servir para que nosotros empaticemos con el personaje y entendamos lo que va a pasar en el segundo y en el tercer acto. Y el descubrimiento casi siempre es algún suceso de la infancia, un suceso de la infancia que determinará lo que este personaje, que es un ícono, va a ser cuando adulto. Por ejemplo, si es un músico, pues ese momento en el que el chico descubrió la música. Si es un bailarín, pues el momento en el que ese chico descubrió el baile. Luego en el segundo acto vamos a ver todo su proceso de ascenso, cómo se convirtió en el icono que conocimos. Y va a terminar ese segundo acto con una gran caída. Es decir, el personaje cuando está en la cima, cuando triunfa, cuando luego de mucho luchar, de que nadie creyera en él, de que eventualmente alguien creyera en él. De hecho, esa es una escena típica de esas películas biográficas en las que, por ejemplo, pasa mucho en las películas sobre músicos, en la que aparece un músico, ese músico, nadie lo quiere escuchar hasta que en algún momento alguien lo escucha y la cámara se cierra en la cámara, en el rostro de la persona que lo escucha y dice algo así como que ese chico va a ser grande y acto seguido pues ya sabemos que ese se va a convertir como en su productor, en su descubridor. Bueno, luego de que triunfa, algo lo va a hacer caer, algo ligado a su carácter personal, le va a provocar una gran caída. Esa gran caída y ese acto personal que lo hace caer ya se nos explicó en el trauma de la infancia que se nos narró en el primer acto de la película. Y posteriormente, el tercer acto de la película casi siempre nos muestra un renacer, como ese personaje pues superó sus demonios y se convirtió en el icono que todos conocimos. La película vuelve a la escena inicial y ahí suele terminar. Si ustedes ven, ese es el esquema que han seguido decenas y decenas de películas biográficas a lo largo pues, de toda la historia del cine y en particular de los últimos años. Miren, yo no quiero hacer estos live muy extensos y muy profundos y muy fastidiosos, pero por ejemplo, ese es el caso de la película Ray, que cuenta la historia de Ray Charles. Ese es el caso de Walk the Line, que cuenta la historia de Johnny Cash y por descontado de su esposa. Eh, ahorita se me fue el nombre de la esposa de Johnny Cash. June Carter, que era cantante de country. Eh,
Ese es el caso de otras películas, pues por ese estilo, ¿no? Walk the Line, Ray, El Aviador, bueno, incluso una película como El último rey de Escocia, en donde el personaje que es biografiado es el tirano perverso, siniestro, Idi Amin. Aún así, la estructura de la película es esa misma. Es un poco menos obvio, pero si ustedes desglosan el guión de esa película, verán que la estructura es más o menos la misma. Y eso, pues en algún punto se hizo, se convirtió en un problema. Y se convirtió en un problema porque pues se cayó en lo mismo que con las películas de superhéroes, en una fórmula. Esa fórmula casi siempre llevaba a que esa película o ese tipo de película tuviera interés solamente por tres posibles aspectos. El primero, su puesta en escena. Como se trata de personajes icónicos, dejaron momentos icónicos en la historia del deporte o de la música o de la política, y pues cómo se recrean esos momentos icónicos es algo interesante de ver en cuanto a la puesta de escena. En segundo lugar, solían destacar por los límites morales o éticos en los que contaban la historia. Si por ejemplo, pues era un personaje que tenía un lado oscuro, pongamos el caso de Ray Charles, de la película Ray, pues él era un cantante, pero también era un hombre que era muy mujeriego, y eso lo llevó a tener algunos hijos ilegítimos y a engañar a su esposa. Y se dice que no era un hombre que tuviera del todo buen carácter, que era promiscuo, que tuvo una vida un poco desordenada. Y entonces lo que también podía traer de la película era qué tan lejos está dispuesto el director a llegar. Es decir, qué tan duro está dispuesto el director a hacer con el personaje. ¿Está dispuesto a mostrarnos todas sus aristas o se va a quedar en la superficie? Y en tercer lugar, el gran punto que destacaban de estas películas y que las hacía, que creo que es una de las razones por las que se hicieron tantas películas, es obvio, de este género, de este subgénero, tiene que ver con la actuación del protagonista o de la protagonista. Por ejemplo, aquí acabo de poner una foto de Marion Cotillard en La Vie en Rose, que es la película que cuenta la vida de Edith Piaf. Evidentemente, siendo personajes icónicos y siendo personajes históricos que todos conocimos o que viven en la cabeza de nosotros, tomo agua y aprovecho que está pasando una moto por aquí. Este, pues claro, como un actor podía apropiarse de personajes que son un ícono. Eso no siempre es fácil porque obviamente por una parte la gente espera que la actuación sea lo más similar al personaje, y por la otra caer en una imitación puede ser un problema porque la actuación se puede volver caricaturesca. Hubo decenas y decenas y decenas de películas que seguían esta fórmula y que tenían estos tres puntos de interés. ¿Por qué esas películas se hacían tanto? Pues evidentemente por el último, bueno, primero porque es fácil llevar a la gente al cine a ver la vida de un ícono. Es decir, si tú tienes un ícono y conoces ese ícono, quieres relacionarte con ese ícono, y la manera de hacerlo pues es un poco conociendo su vida. Y en segundo lugar, por el tema de las actuaciones. Estas películas eran material de Oscar. Los actores querían hacer estas películas porque sabían que interpretar a Edith Piaf, que interpretar a Johnny Cash, que interpretar a Ray Charles, que interpretar a Freddie Mercury, probablemente era una puerta de entrada a una posible nominación al Oscar o a ganar el premio Oscar. Y eso llevaba a que estas películas, acabo de poner una foto de Milk, la biografía de Harvey Milk, que la hizo Gus Van Sant, en donde, por ejemplo, a mí no me gusta la actuación de Sean Penn en esta película, pero ganó el Oscar a Mejor Actor. Eh, digamos, los actores querían hacer este tipo de películas porque eran material oscarizable. Y en general, pues ese material oscarizable llevaba a que estas películas se hicieran y se estrenaran siempre más o menos en la misma época, que era hacia finales o sea, hacia el último trimestre del año, con el objetivo de entrar en la competencia de los Globos de Oro, del Festival de Toronto, y eventualmente entrar en la competencia por el premio Oscar. Ahora bien, yo creo que es un género que poco a poco se fue agotando.
y que se fue convirtiendo, voy de nuevo con la comparación con el cine de superhéroes, se fue convirtiendo en un género predecible. Ya todos sabíamos lo que íbamos a ver, y ya todos más o menos sabíamos por dónde iban las películas. Y eso llevó a que, pues eventualmente, se hicieran también películas de este tipo bastante, no malas, porque no eran malas, es como el mismo caso de nuevo, del cine de superhéroes, que no son películas particularmente malas, pero sí son películas que son simplonas, creo que esa puede ser la palabra. Porque evidentemente, como todas siguen más o menos la misma fórmula, como todas son más o menos la misma película, pues eventualmente, eh, digamos que se cae en una simplicidad narrativa, por así decirlo, en una simpleza narrativa, en una fórmula que es igualita a la de las películas de superhéroes en el sentido de, porque toda esta estructura que yo les acabo de contar es lo que se conoce como el viaje del héroe. Este, y cuando tú haces el viaje del héroe, que es pues esta estructura de empiezas en la aldea, sales, vives una aventura, tienes una caída, esa caída se le llama The Dark Moment, el momento oscuro del alma, y luego vuelves en ti mismo y surges y renaces y pues te conviertes en un ícono. Digamos que esa narrativa o esa historia se puede convertir en una fórmula simplona y bastante aburrida. A mí, por ejemplo, me pasó con I Wanna Dance with Somebody. Este, la película que narraba la historia de Whitney Houston. Estaba bien, no era una mala película. No era una mala película. Pero ciertamente no era, o sea, era una película que básicamente decía lo que muchos ya sabíamos sobre Whitney Houston, no aportaba mayor cosa, y el mayor interés era, pues, evidentemente, la actuación de la actuación de esta chica, no me acuerdo cómo se llama la actriz, em, ¿cómo es? Naomi Ackley, que era la protagonista de esta película. Que bueno, sí, ella intenta, creo que sin duda es lo único que valía la pena en la película. Ella intenta obviamente hacer una interpretación de Whitney Houston y tal, pero no hay nada, ni en cuanto a aporte de la película, ni en cuanto em, a aporte sobre la vida del personaje como tal. Y de hecho se convirtió constantemente todo aquello en una fórmula que más bien resultaba hasta aburrida, porque seguía además una estructura típica de Wikipedia, de las entradas de Wikipedia. Cuando tú entras a Wikipedia, en Wikipedia encuentras la biografía de cualquier persona que tú busques y está estructurada de esa manera. Hay un pequeño hook, que es el primer párrafo, y luego está biografía, los primeros años, su ascenso a la fama, su caída, sus polémicas, su papel como ícono y cómo la recordamos todos durante mucho tiempo. Eh, y eso creo que en algún momento pues hace que las películas pierdan interés, porque si tú vas a intentar contar la historia de alguien, puedes hacerlo, pero por lo menos dame un aporte interesante. No me des una biografía de Wikipedia alternada con momentos sensacionalistas en los que descubrimos que los cantantes se drogan o que tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es una cosa que se volvió fastidiosa y que se sostenía, repito, tanto por la puesta en escena como por las actuaciones de los protagonistas. La lista de películas de este tipo pues abundan, no les voy a dar una clase de este tema. Milk, El Aviador, eh, Walk the Line, esta de Straight mi inglés es una mierda. Straight Out of Compton, que era
la película que narraba la historia de NWA. Se hizo una de Lincoln, que fue la que hizo Spielberg, Bohemian Rhapsody, que contaba la historia de Freddie Mercury. Y bueno, la lista es enorme, gigantesca. Algunas, de hecho, eran películas que pasaban desapercibidas, precisamente porque la fórmula se repetía tanto, 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 que eventualmente aburría, y otras eran un desastre. Yo recuerdo una película que se llama Nina, que creo que no tuvo mayor repercusión en Venezuela, que era con Zoe Saldana, y que era sobre la vida de Nina Simón, y hubo unas críticas terribles a esa película, porque, porque, o sea, primero porque Zoe Saldana, a ver, esto es un tema típico de los gringos, todo este tema racial en Estados Unidos a veces es insoportable, porque en Estados Unidos no solo es un tema de blancos y negros, sino, eh, y voy a decir esto y YouTube me va a banear el video, no sé, también es un tema de que si hay personas que son morenas, hay personas que son más negras, no sé qué, y Zoe Saldana es una mujer negra, creo que tiene raíces latinas, pero es morenita. Y Nina Simón era una mujer bastante negra. Y entonces en la película no es que la maquillaron, aunque sí hay algo de maquillaje. Y recuerdo la polémica porque ella interpretaba a Zoe Saldana. Y cuando yo vi la película, que la vi hace años, eso parecía un sketch. O sea, literalmente parecía un sketch de Saturday Night Live. Era una cosa terrible. Eh, y no por Zoe Saldana, que ella hacía su mejor esfuerzo, obviamente. Ella no es la culpable. Sino el hecho de el interés o la intención, mejor dicho, de la directora. Esa es una película dirigida por una mujer, por Cynthia Mort, que es la que había dirigido aquella película, había escrito, perdón, aquella película con Jodie Foster que se llamaba, que la dirigió Neil Jordan, que se llamaba The Brave One. Bueno, ese es su debut como directora, ¿no? Y es obvio que era una película para buscar Oscars, ¿no? O sea, era como que vamos a lanzar la biografía del músico icónico en diciembre para ganarnos un Oscar. Y eso aburrió. ¿Qué pasó entonces? Que desde hace unos años para acá hay una intención de hacer biografías o hacer biopics, pero que tienen un enfoque autoral. Un enfoque autoral quiere decir un enfoque mucho más original, con mucha más personalidad, en donde se va más allá de la recopilación de Wikipedia y de la recopilación de las tres o cuatro cosas sensacionalistas. Yo creo que la primera película de este tipo que yo recuerdo, en tiempos recientes, porque no me voy a ir atrás a hablar de la biografía de Charlie Parker, que hizo Clint Eastwood, ni me voy a ir más atrás a hablar de Toro Salvaje, por ejemplo, de Martin Scorsese, que es una biopic, pero es una biopic que esto no son los Life and Times de Jay LaMotta, sino que el enfoque es totalmente personal, el enfoque es totalmente de autor, el enfoque es incluso hasta expresionista. O sea, es una película que por momentos resulta como expresionista, resulta una película interesantísima. Bert, la película de Charlie Parker que dirigió Clint Eastwood, eso no tiene nada que ver con esa fórmula. La fórmula yo me refiero es más a películas como Walk the Line. El punto es que en los años recientes, creo yo que la primera película que intentó hacer eso fue American Splendor. American Splendor es la biografía de Harvey Picker, ¿cómo decirlo? Iba a decir dibujante de cómics, pero él no es un dibujante de cómics, él es escritor de cómics. Este señor que hizo de su vida personal un cómic, ¿ok? Que se llama precisamente así, American Splendor, y la forma en la que la película estaba narrada era un poco respetando el nivel o el estilo en el que American Splendor, el cómic, está hecho. Y se contaba la historia de Harvey Picker en varios planos. Había una parte que era un documental, obviamente un documental, a veces documental y a veces mockumentary, porque había partes que claramente se veían actuadas.
había una parte que estaba dramatizada, que era la parte que protagonizaba Paul Giamatti, y había incluso una parte o algunos fragmentos en donde todo se narraba a través de viñetas cómicas. Y el resultado, me acuerdo que era una película que yo cuando la vi decía, esto es una maravilla. Y es una de las grandes películas del siglo XXI. Y creo que no sé si subvalorada u olvidada. De repente olvidada no tanto porque esta es la película que hace que Paul Giamatti finalmente despegue. Paul Giamatti era un secundario, siempre ha sido un secundario, y es a raíz de su papel en American Splendor que vive finalmente un gran salto y entra un poco como a la clase A, que llaman de estrellas, ¿no? Pero sí creo que es una película no tan recordada y no tan comentada. Y a mí me parece que es una película originalísima. Una forma muy inteligente de abordar la vida de una persona, en este caso de Harvey Pickard, que es un personaje al que tú no lo puedes narrar como la típica biografía de sus orígenes, su surgimiento, su llegada a la gloria, su caída y su renacimiento como el Fénix, sino que se trataba de narrar la historia de Harvey Pickard de una manera mucho más original y además ligando forma y fondo, es decir, tratando de que la forma de la película fuera con el fondo de la película. Y a mí ese ejercicio me pareció extraordinario. Sin embargo, eso quedó allí y en los años siguientes más bien la fórmula del biopic típico volvió a seguir y volvió a promoverse y siguió siendo importante hasta que yo creo que desde hace unos años finalmente hemos visto varias películas que intentan romper con eso. Películas como The End of the Tour, que es aquella película que narraba un poco la vida de Dave Foster Wallace, pero no lo hacía como una biografía típica, sino en base a una entrevista y un encuentro que él tuvo con otro escritor que iba pues, a hacerle una entrevista y terminó indirectamente biografiándolo. Vimos el caso de Rocketman, la película de la vida de Elton John, que a mí me parece una película excelente, me parece una película notable y que creo que es una película que sí logra mirar un ícono como Elton John desde una manera mucho más original, no solo limitándose a contarnos episodios de su vida. Creo que algo así intentó hacer Baz Luhrmann con Elvis. No sé si le salió del todo bien, pero bueno, el intento se aprecia. Elvis es una película apreciable. E incluso, si a ver vamos, el caso de Blunt, película de Netflix de hace un año, ¿no? Sí, el año pasado. Em, que a mí me pareció horrenda, ¿ok? A mí me pareció una película espantosa, pero espantosa desde todo punto de vista. Una película humillante, una película que trata a Marilyn Monroe con un desprecio inocultable, pero sí tengo que reconocerle y tengo que admitir que la película tiene algo y es una mirada autoral, una mirada inteligente de un ícono como Marilyn Monroe. Lástima que esa mirada es para degradarla y para convertirla en una pretendida víctima, pero ni siquiera una víctima, sino el director disfruta humillándola, el director y el guionista, porque esta película está basada en la novela de Joyce Carol Oates, y el propio director es el que la adapta. Y yo no sé si es la novela también, porque no me he leído ese libro, pero se nota el evidente desprecio por Marilyn Monroe y la pintan de una manera terrible. Pero lo que quiero destacar aquí, que es de lo que estamos hablando antes de empezar a hablar de Maestro, es que es una película que intenta una mirada autoral e inteligente, una mirada bastante al punto, bastante al grano de Marilyn Monroe en su vida íntima, trata de meterse en su subconsciente, trata de expresar sus miedos en pantalla. Y eso como ejercicio me pareció interesante. Lástima que la película no me guste. Pero como ejercicio, como mirada autoral a un personaje icónico, creo que el intento sí merece un aplauso. Como la actuación de Ana de Armas, que realmente es bueno, la actuación de Ana de Armas y la fotografía, que son los únicos dos aspectos que recuerdo que esa película tenía que estaban muy bien, ¿no? Entonces,
Bueno, toda esta larga introducción sobre el género de las biografías para hablar de Maestro y para preguntarnos si Maestro, la segunda película de Bradley Cooper como director, puede un poco enfocarse o enmarcarse en la idea de que es otra película más de este género, es decir, que sigue la fórmula y que al seguir esa fórmula, disculpen que mueva tanto el micrófono, que al seguir esa fórmula, pues lo que vemos es la típica historia de ascenso, caída, ascenso, eh, ícono, ascenso, caída, renacimiento de un ícono, o si, por el contrario, estamos viendo una mirada autoral. Porque Maestro es la biografía de Leonard Bernstein, uno de los grandes músicos norteamericanos del siglo XX, un músico eh, sobre el que además hay aspectos de su vida personal que en el tiempo en el que estamos servirían bastante para empujar o para hacer una película políticamente correcta. Y además un músico que es un ícono, es uno de los grandes músicos de Estados Unidos. Hay partes de la música norteamericana que están íntimamente ligados a su nombre, porque además fue un hombre que trabajó por una parte en la música académica, en la música de cámara, la música más seria, esto es seria, lo digo entre comillas, pero también se atrevió a tocar música popular, él hizo varias de las mejores bandas sonoras del cine y también trabajó mucho en el teatro musical, que en ese entonces para un músico de academia y de alto nivel era visto como que te estás degradando. Y sin embargo eso en parte es lo que lo convierte en un ícono, eso en parte es lo que lo convierte en una figura histórica. Y pues un personaje así, había como un poco dos o tres opciones, ¿no? La primera era seguir la fórmula clásica, biopic. La segunda era hacer una mirada autoral, pero en la onda de Blonde, es decir, de construirlo, humillarlo, revelar que era un tipo siniestro, tirarlo por el piso, porque eso está muy de moda en Hollywood. En Hollywood hay un complejo de culpa en los últimos años que se está resolviendo, haciendo películas pues como Babilonia o como esta Blonde, en la que miran hacia el pasado y la mirada hacia el pasado es condenatoria, como que no, es que en el pasado pues nosotros venimos de un pasado machista, racista, homofóbico, no sé qué, no sé qué más, y por tanto tenemos que avergonzarnos y tenemos que hacer películas hoy para juzgar ese pasado con una mirada inquisidora. Eso es algo que está muy presente en el cine de hoy en día. Y la otra opción era una mirada interesante y personal sobre este personaje que evadiera la fórmula, que evadiera también un poco la Inquisición y que de alguna manera fuera una película con una mirada autoral, personal, interesante, original sobre un personaje que tiene muchas aristas, tanto en su vida personal como en su proceso creativo, como en lo icónico que fue al atreverse a romper ciertos tabúes, me refiero a este tabú de la academia y del teatro musical y de lo popular, y también pues ligado a su vida personal porque Bernstein era, a ver, se puede decir que era homosexual, pero realmente no, él era lo que hoy se llama pansexual, era un hombre que se sentía atraído por hombres y mujeres, era bisexual tal vez. Esas etiquetas no estaban tan marcadas en esa época y fue un hombre que en su vida personal tuvo varios romances con hombres, pero él se casó con una mujer y al casarse con esta mujer, entre otras cosas, esta mujer que era uruguaya, que se llamaba Felicia Montealegre, consentía, esta mujer aprobaba que él siguiera teniendo estos romances eh, extramatrimoniales con otros hombres a cambio o imponiéndole como condición que fuera discreto, que eso no trascendiera en público. Y de alguna manera lo logró, porque este tema de la vida íntima de Bernstein no se tocó mucho cuando él estaba con vida. De hecho, hay una escena en la película en la que un Bernstein ya padre, ya convertido en padre de una hija que está asistiendo a la universidad, le dice a la hija, no, son básicamente rumores,
porque esto siempre se comentó a nivel de rumores, pero nunca se comentó de una manera abierta, ¿no? Eran obviamente otros tiempos. Entonces, bueno, todos estos aspectos podrían dar pie para que un director con una mirada autoral, con una mirada interesante, con una mirada original, se atreviese pues a filmarlo y a hacer una película que fuese, vaya la redundancia, original, interesante, no sé si rompedora, pero ciertamente una mirada que valiera la pena ver más allá de una fórmula. Y creo que en el caso de Maestro, esta película, Bradley Cooper se acerca bastante a eso. Él intenta hacer una mirada autoral, intenta hacer una mirada inteligente, intenta hacer una mirada, eh, sí, que escape a los lugares comunes del típico cine biográfico. Y hay y el intento se nota, y en la película es evidente que es así, tanto en su estructura dramática como en algunos detalles de filmación que ya vamos a comentarlo, pero creo que no lo consigue del todo. Es decir, creo que la película comienza como un intento de ser una mirada original sobre Leonard Bernstein y termina siendo una película un poco de fórmula. Hacia la mitad de la película, hacia el final del segundo acto, hay un intento también de revisar un poco el pasado, pero afortunadamente, y esto sí hay que aplaudírselo a Cooper, él no se convierte en un inquisidor del personaje, aunque sí señala algunas cosas, ya vamos a comentar cuáles son. Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Básicamente porque a mí la película me dejó un poco una sensación o de sentimientos encontrados. En general me gustó, yo la disfruté, a mí me parece que la película está bien. Si es de recomendárselas, le diría que la vieran. O sea, la película está bien y se deja ver y está muy bien hecha. El uso de la música, el Bradley Cooper decidió no contratar a un compositor para hacer un score, sino que utiliza la propia música de Leonard Bernstein como banda sonora y es espectacular. O sea, es que es espectacular. La música de este señor era magnífica. Este señor es el compositor de la banda sonora de La Ley del Silencio, de la banda sonora de West Side Story, de la banda sonora de películas que son hoy icónicas en la historia del cine, y escuchar algunas de esas composiciones en la película, por Dios, o sea, es que es extraordinario, es que ya el trabajo está hecho, ¿no? Mezclado con el hecho de que el propio Bradley Cooper, en varias de esas escenas, en varias secuencias, sobre todo en las del primer acto, en el que se nos cuenta, por ejemplo, cómo se conocen eh, Leonard Bernstein y Felicia Montealegre, los encuadres y la relación de aspecto y el uso del blanco y negro mezclado con esta música, de verdad que por momentos uno siente que está viendo una película clásica. Y todo esto es deliberado. Bradley Cooper tiene una mirada como cineasta, una capacidad de componer planos que es notable, y que invita a tomarlo muy en serio. Yo de verdad que Bradley Cooper es la persona que yo menos hubiera pensado que iba a tener una carrera tan interesante, pero desde que hizo El lado luminoso de la vida, ¿cómo es que se llama esa película en inglés? Eh, no me acuerdo ahorita, la película que él hizo con Jennifer Lawrence, de allí en adelante, eh, la carrera de Bradley Cooper ha sido impecable como actor, ha hecho papeles tremendos, a mí me pareció que su actuación en El francotirador de Clint Eastwood es soberbia. Y esa película a mí me parece extraordinaria, aunque es una película que tuvo muchas críticas, porque bueno, ustedes saben, estamos en la época que estamos. Pero es un peliculón y Bradley Cooper demuestra en esa película que es un actor excepcional. Eh, y luego cuando dirige Ha nacido una estrella, realmente, a ver, Ha nacido una estrella era ya como la tercera versión de esa misma historia que se había filmado, pero la mirada de Cooper era muy personal y muy original, y había como unos rasgos actorales que ya nos confirman en esta segunda película que Cooper es un hombre que ha consumido cine, que se ha preparado para dirigir,
que no es el típico actor que empieza a dirigir por capricho, sino que es un hombre que tiene cosas que decir, tanto estéticamente como en cuanto a su mirada sobre la vida. En particular, tanto Ha nacido una estrella como Maestro son dos películas que tratan sobre el éxito de un artista masculino y los conflictos que eso le causa en su vida privada y en su relación amorosa. Creo que en la relación amorosa se termina viendo afectada constantemente por lo que pasa con la pareja y por lo que pasa cuando uno de sus miembros eh, tiene éxito y cómo se dificulta mantener una intimidad del amor dentro de la celebridad. Ese es más o menos el tema. En el caso de Ha nacido una estrella es que pasa cuando uno asciende, el otro cae y ella asciende y él desde la caída la ve y entonces se empieza a llenar de celos y de conflictos. En el caso de esta, el tema de los celos y los conflictos no está tan presente, aunque sí se toca hacia el final del segundo acto, pero sí está el tema de una relación que se va resquebrajando a medida que vas teniendo éxito en público. Y ese, pues podemos decir que obviamente es un tema, una búsqueda eh, temática de Bradley Cooper como director y como guionista. Y a nivel visual es un director que ha consumido cine, ¿eh? Y que filma con un brío narrativo enorme. De hecho, el primer acto de esta película está lleno de transiciones y de elipsis que por momentos son, primero, típicas del cine clásico, y segunda, están hechas con una seguridad narrativa que no es habitual en un director que apenas va por su segunda película. Ahora bien, en cuanto a la historia que nos está contando, pues conocemos primero cómo Leonard Bernstein se conoce a su esposa, ya sabíamos que era un hombre que ocultaba sus experiencias homosexuales, porque de hecho la primera escena, que es cuando lo llaman para que vaya a dirigir a Mahler, porque el otro director está indispuesto, eh, pues él se despierta y está al lado de un amante, ¿no? Y luego en esas primeras de cambio, pues lo vemos con un amante, que es un amante masculino. Luego de que se conocen, de que se juntan, toda esa parte está filmada, repito, como una película clásica y es una delicia de ver y es una delicia de escuchar, porque además incluso la forma en la que los diálogos están hablados en la película es típica del cine clásico. Eh, Luego se nos va a contar no tanto el ascenso y la entrada al éxito del personaje, esa parte se la salta la película no nos muestra ni sus grandes luchas, ni su gran esfuerzo por llegar lejos, ni tampoco su proceso creativo, que creo que era lo más interesante, sino que por el contrario lo que vamos viendo es este proceso de resquebrajamiento de la pareja y la mirada que hay sobre su esposa, sobre Felicia Montealegre, que no es una mirada de victimización, pero ciertamente hacia el segundo acto se empieza a tocar un tema y es qué pasa con la mujer que está detrás del hombre exitoso. Y cómo este hombre, que es un ególatra, que es un hombre vanidoso, eh, tiene o trata de tener, eh, pero mejor dicho, su ego lo lleva por una parte a construir el éxito y a construir cosas preciosas, y por otra parte, pues lo lleva un poco a ignorar los sentimientos de quien tiene al lado. Y esto lo expresa muy bien Carey Mulligan, la actriz que interpreta a Felicia Montealegre, tanto con su gestual como con la forma en la que vamos viendo su conflicto, como hacia el final del segundo acto, cuando, y esto no es un spoiler, cuando la pareja está en una separación y ella con una gran dignidad asume que en parte esa es la vida que ella escogió. Y eso es notable en esta época, porque estoy seguro que cualquier otro director se habría conformado con pintarla solo como una víctima. Acá se dice, ella sufrió por ser la mujer detrás del hombre, pero en ningún caso ni la obligaron ni nada parecido. Esa es la vida que ella escogió. Y eso me pareció, de nuevo, notable que sea el abordaje que hace Cooper.
Bradley Cooper. Pero a partir de aquí empieza el tercer acto de la película, en donde la película ahora sí se convierte en una película de fórmula para buscar Oscar. Tanto porque vemos un paciente con una enfermedad terminal, que es el caso de ella, típico cine aquí se dan cita todos los clichés habidos y por haber. Y porque también el centro aquí es tanto el resurgir de Bernstein, no tanto por una caída, porque él nunca lo vemos caer, pero sí en cuanto al resurgir de la relación, porque pues la mirada del director es bastante políticamente correcta al mostrarlo pues como un hombre que en el fondo fue bastante abnegado con su esposa cuando enfermó y cuando lo requirió, y que él estuvo dispuesto incluso a abandonar muchos de sus compromisos personales con tal de cuidarla. Y acá pues sí tenemos una biografía muy típica, ¿no? De hecho, ese tercer acto recuerda bastante a Beautiful Mind, solo que con los géneros cambiados. Esta vez no es la esposa abnegada cuidando al hombre enfermo, sino al revés, el esposo abnegado cuidando a la mujer enferma. Y entonces, claro, termina la película y digo, a ver, está bien, me pareció una buena película, la disfruté. Sí creo que cae, que tiene una caída hacia el tercer acto, que la película pudo ser otra cosa, porque por una parte estaba el intento de hacer un abordaje diferente y de autor sobre la vida de, de sobre la vida de un ícono, y por la otra, pues en algún momento el autor que intenta ser Cooper queda apartado, y lo que queda en el centro, en cambio, es el director de la fórmula. Y este año precisamente vimos otra biografía que fue la de Oppenheimer, en donde la mirada de Christopher Nolan ahí sí es totalmente autoral y original. Nos puede gustar o no, yo sé que hay gente que no le gusta el cine de Christopher Nolan, sé que hay gente que no le gustó Napoleón. De hecho, el primer video de esta, vamos a decir, segunda temporada del canal, yo lo inauguré con la crítica de Oppenheimer. Se las voy a dejar en los comentarios, se las voy a dejar también aquí en las tarjeticas que salen en la esquina de YouTube para que lo vean. Y Napoleón de Ridley Scott, que no la he visto, la tengo que ver estos días, no he tenido tiempo de verla, pues tengo entendido que también es una mirada autoral sobre una figura que aquí sí es verdad que la palabra ícono es absoluta, porque pocos íconos tan íconos como Napoleón Bonaparte. Y entonces en un año en el que dos autores hacen una mirada tan autoral y personal sobre una biografía, Bradley Cooper se ubica un poco en el medio. No es una biografía típica y formulera, pero ciertamente Cooper no parece tener la fuerza para sostener una mirada autoral por toda la película. Y esa es la sensación central que a mí me dejó. En contrapartida, todo esto se sustenta en una gran puesta en escena, ya hablé de ella. Hay secuencias preciosas, la secuencia de la catedral es magistral, que además si ven el video lo pueden encontrar en internet, de cuando Leonard Bernstein toca esta pieza en la catedral. Wow, aquí es cuando Bradley Cooper además se desata como actor, y es una secuencia preciosa y conmovedora. La puesta en escena está muy bien, la fotografía está muy bien, me gustó mucho cómo juegan durante la primera parte de la película con la relación de aspecto y con el blanco y negro, y las actuaciones están fantásticas. Tanto Bradley Cooper, que literalmente se pierde dentro del personaje, o sea, a los 2 minutos yo me había olvidado que era Bradley Cooper. Una actuación excelente. No entendí para nada, y sigo sin entender, las críticas al maquillaje y a las prótesis del maquillaje. El maquillaje me pareció totalmente creíble. Es verdad que le pusieron una narizota a Bernstein, y que pues tal vez en un tipo tan atractivo como Bradley Cooper alguien piensa que se vea ridículo, pero yo en cuestión de minutos me olvidé de todo eso. Y parte del mérito es la gran actuación de Bradley Cooper. Y Carey Mulligan está tremenda. De hecho, ese tercer acto
que yo digo que creo que hay una gran caída allí. Si por algo se sostiene, es por la verdad, la potencia y la absoluta maestría que transmite Carey Mulligan, que hace probablemente la mejor actuación de su carrera. Eh, es de verdad fantástico verla en todo, todo, todo. Es una actuación muy introspectiva y también es muy muy introspectiva y muy exógena en el sentido de que la forma en la que el personaje va mostrando sus cambios a lo largo de la edad, la forma en la que se desarrolla cuando está en público, por ejemplo, cuando recibe visitas o cuando sale a cenar con, con la familia, entre ellos con la familia del propio Bernstein, ella le explica, pues que esa escena en la que ella le explica a la hermana y al otro personaje sobre por qué ella tolera a los amantes gays de su esposo. Es una actuación sutil, o sea, vemos lo mucho que la quiebra por dentro y lo mucho que ella intenta no exteriorizarlo, y todo eso es mérito de la actriz. Carey Mulligan está fantástica. Está por ahí también Sarah Silverman haciendo un secundario. Sarah Silverman es una comediante que a mí me encantaba hasta que hasta que hasta que se volvió todo lo que no debe ser. O sea, abandonó toda su comedia que era muy incorrecta y que era muy original y la convirtió en una comedia políticamente correcta de acuerdo a las modas actuales. Pero Sarah Silverman es una comediante fantástica y tiene muy buen talento para actuar. Yo la he visto actuando en varias películas. Aquí hace de la hermana de Bernstein y sí, tiene sus momentos, ¿no? Pero no hay muchos secundarios que destaquen. Realmente el corazón de la película son estos dos actores principales. Entonces, bueno, creo que puedo dejar este comentario hasta aquí porque wow, el video me está quedando de casi 50 minutos, pero no es intencional. Toda esa larga introducción sobre las biopics, yo quería hacerla porque es un tema que quería tratar y quería aprovechar de hacerlo con esta película que, por cierto, me acabo de dar cuenta de que todo el tiempo que he estado hablando, la imagen de fondo es la de Harvey Milk y no la de Maestro. Pero bueno, me lo van a perdonar ustedes. No creo que cambie mucho el asunto. Mira, ya la cambié otra vez. Entonces, Maestro, ¿dónde la pueden ver? La pueden ver en Netflix. Está disponible desde el 25 de diciembre. Y sí, véanla, vale la pena. Es una película que merece ser vista. Sí creo que es una película que por momentos parece eso, una oportunidad perdida. Como que me hubiese gustado que el Cooper autor de la primera hora de la película se impusiera en la segunda hora y que sacase una película tan original como le estaba saliendo. Pero bueno, creo que en la segunda hora y hacia el final se impuso un poco la necesidad de hacer una película que sea material para premios. Ni siquiera lo duden, esta película va por los premios Oscar. Creo que sus actores principales pisan duro en la categoría de actor y actriz. Yo pensé que el gran favorito, y sigo pensando que el gran favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor es Cillian Murphy, pero ojo, que la actuación de Bradley Cooper aquí está tremenda. Y Carey Mulligan lleva ya varias veces nominada al Oscar y creo que esta película y esta actuación tiene con qué eh, ser importante como para tal vez obtener su primera estatuilla. Lo sabremos el año que viene y yo voy a dejar este comentario hasta aquí. Como siempre, gracias por ver este video. Activen las notificaciones, denle follow al canal, denle like al video porque eso me ayuda a posicionarlo en el canal y los espero en una próxima oportunidad. Salud.